ver, vamos a continuar con el otro bloque de competencias. Ya mencionamos el tema de la competencia de los del gobierno nacional, que lo ejerce en materia de tierras, fundamentalmente a través de la Superintendencia de Bienes Nacionales. En el caso de los gobiernos regionales, ya hemos visto la competencia en materia de predios rurales, en materia de terrenos urbanos y eriazos, trabaja en las zonas que la SBN ya ha transferido competencias, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema de la competencia del gobierno local. La Ley Orgánica de Municipalidades define qué bienes constituyen su patrimonio del gobierno local. Y dentro del concepto patrimonio está incluido, muchos de ellos, bienes de dominio público, ¿sí? Quiere decir que forman parte de su patrimonio aquellos bienes que lo utiliza, los administra como administrador y también los bienes que son como propiedad, ¿sí? Muy bien. Allí, en este grupo de bienes, se encuentran los inmuebles, los edificios, todas las infraestructuras que se ha construido y habilitado con su presupuesto de la municipalidad. También están comprendidos las áreas de aportes reglamentarios que corresponde entregar por los habilitadores a la municipalidad respectiva. Ahí están las áreas de otros fines que se denominan en el aporte reglamentario, están las áreas verdes, ¿no es cierto?, que se entregan como aportes. Entonces eso pasa a formar patrimonio de la municipalidad, no es su propiedad, pero sí están bajo su administración, ¿ya? Entonces esas áreas de equipamiento urbano, de aportes reglamentarios que van directamente a la municipalidad, se independizan en registros públicos a favor de la municipalidad, ¿sí? Muy bien. Pero también forma parte del patrimonio de la municipalidad los terrenos que el gobierno nacional los transfiere en propiedad a la municipalidad, ¿sí? Y esto es una cosa que quiero que quede bien claro. Las municipalidades, sea provinciales o distritales, no son dueñas ni administradores de los terrenos eriazos y libres del Estado que están en su jurisdicción. No tienen competencia. La ley orgánica de gobiernos regionales ni la ley de base de centralización ha comprendido esa facultad, ¿ya? Lo único que son competentes las municipalidades son respecto a los terrenos que el Estado los transfiere, o sea, les ha dado con un título, ya sea como una ley, con una resolución administrativa en favor de la municipalidad. Eso es importante tener en claro, ¿ya? Entonces, y está expresamente en la Ley Orgánica de Municipalidades, dice, forma parte del patrimonio municipal los terrenos eriazos transferidos por el gobierno nacional. En realidad, acá no importa si es eriazo, si es abandonado, ribereño, es verdad. Cualquier predio transferido a una municipalidad es su patrimonio. En tanto no existe esa transferencia, obviamente no lo pertenece, ¿no? No lo pertenece, ¿sí? Muy bien, eso es importante tener en cuenta. Otro detalle a tener en cuenta es que estos bienes, o sea, vías, áreas públicas, comprende el subsuelo y los aires. Eso es lo que yo decía, que la propiedad, recuerden que se extiende al subsuelo y al sobresuelo, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, cuando una municipalidad se dice que es administrador del parque, también es el responsable de la administración del subsuelo que está debajo del parque y las que se proyecta hacia arriba, ¿ve? O sea, es de todo, ¿correcto? Muy bien. Por tanto, si se desea abrir un derecho, generar un derecho o generar alguna actividad que sea en el subsuelo de ese espacio, se tendrá que hacer la gestión correspondiente a la municipalidad. Y la municipalidad va a generar un derecho dependiendo de la naturaleza del bien. Entonces, si el predio es un parque, es bien de dominio público. Y se entiende que el subsuelo también se proyecta bajo esa condición jurídica. No podría vender el subsuelo o constituir una superficie tan simplemente. Entonces tendrá que hacer una desafectación o simplemente se tendrá que generar una concesión, lo que fuera. ¿Sí? Muy bien. Esta
este listado de bienes que están en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Municipalidades es, digamos, el punto importante, el manejo de la propiedad municipal. A partir de ahí, una municipalidad tiene la atribución para hacer el saneamiento respectivo de esos bienes, ¿sí? Entonces, cuando una municipalidad tiene bienes que están en su ámbito, que están incluidos en la lista del artículo 56 de la Ley Orgánica, puede recurrir a estos mecanismos para hacer el saneamiento. ¿Qué dice la Ley Orgánica de Municipalidades? Que el saneamiento se aprueba con acuerdo de consejo, ¿sí? Y se canaliza la inscripción registral con un oficio, ¿sí? Pero no de cualquier bien, sino de aquellos bienes que le pertenecen a la municipalidad, que están incluidos en ese listado, y respecto a los cuales se supone que tiene algún documento, algún título, ¿sí? Eso quiere decir que si tiene un terreno urbano, ¿sí?, sobre cuales el dueño no ha hecho ninguna habilitación, pero ya en campo están las manzanas, y hay un parque, ¿no es cierto?, ese terreno, ese parque está inmerso dentro de una propiedad privada, y no podrían con acuerdo de consejo inscribirlo como patrimonio de la municipalidad. ¿Por qué no? Porque no es aporte. Entonces, para que la municipalidad pueda independizarlo con acuerdo de consejo, mínimamente tendría que haber una resolución de recepción de obras de la habilitación y suficiente. Cogen esa, la suman al acuerdo de consejo y la independizan. ¿Ve? ¿Sí? Entonces, siempre va a haber detrás de la decisión de un acuerdo de consejo, tiene que existir un documento que reconozca, respalde o esté contenido el derecho de propiedad, usufructo, lo que fuera que pretende sanear. No vaya a ocurrir, como están haciendo algunas municipalidades en provincia, que encuentran un terreno eriazo en la zona de expansión urbana, y como la SBN no está ahí, está en Lima, entonces lo que agarran es, lo inscriben con un acuerdo de consejo, declaran patrimonio municipal y lo mandan a inscribir en registros públicos. Ya, ¿y cuál es el argumento? Nada, tú detrás de eso no tienes nada, ¿no es cierto? Entonces, solo el registrador se encarga de verificar que exista acuerdo de consejo, nada más, porque el acuerdo de consejo es una cosa tan simple, 2 párrafos, pero detrás de eso, lo único en el encabezado de la ordenanza dice, según informe legal, y tú te vas al informe legal, que por cierto no lo llega al registrador, no hay nada, siempre dice que es un terreno abandonado y por tanto de propiedad de la municipalidad, pero ¿de qué base jurídica es? Ninguna, porque ustedes van a la Ley Orgánica de Municipalidades, dice que es propiedad municipal en tanto en cuanto el gobierno nacional lo haya transferido, ¿ves? ¿Ya? Pero si no hay transferencia, no hay nada. Entonces, si no hay derecho, no hay posibilidad de llevar un acuerdo de consejo, ¿sí? Eso es importante que tengan en cuenta. Entonces, las municipalidades tienen competencia por la propia Ley Orgánica de Municipalidades para el saneamiento de sus bienes. La desafectación de los bienes de dominio público. Este es un tema que al inicio de la exposición les mencionaba, que los bienes de dominio público no son eternos, pueden mutar, pueden cambiar, ¿sí? Entonces, hay bienes de dominio público que pueden cambiar de uso hacia otro, o sea, de parque pasar a otros usos, o viceversa, otros usos a parque, o también puede ser desafectados y pasados al dominio privado, para hacer centros comerciales, para lo que fuere, ¿ya? Entonces, pero tiene que seguir este procedimiento de desafectación, ¿ya? Entonces, la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la ley 29151, establece que esta atribución de desafectar bienes de dominio público tiene una suerte de administración compartida. ¿Qué significa eso? Que intervienen varios actores en el proceso de desafectación, ¿ya? Entonces, la municipalidad distrital que administra un bien, sea un parque o un área de otros fines, si considera que ya no va a funcionar como tal, podría proponer, ¿no es cierto?, y aprobar, obviamente por su consejo, de que cambia la naturaleza jurídica de ese terreno. Pero es una medida excepcional. Para que tome esa decisión, se supone que la municipalidad hace todo un análisis, un estudio, dice, tenemos 10 parques, tenemos de sobra. Entonces hay un área que lo necesitamos porque no hay otro lugar, falta
un centro comercial y ahí vamos a hacer tal actividad. Pero esa es una medida excepcional. Entonces, por acuerdo del Consejo lo va a transformar en un lote disponible, ¿ya? Y la zonificación de ese lote alguien tiene que darlo. Y eso lo va a la provincial, ¿no es cierto? Entonces propone obviamente la zonificación y luego va a registros públicos, ¿sí? Y en registros públicos, como el terreno que era parque estaba inscrito a nombre de la municipalidad, entonces hay dos escenarios ahí. Si la municipalidad tiene una ordenanza que desarrolla todo este tema de desafectación y dice que en caso de desafectarse el bien queda como propiedad de la municipalidad, entonces va a quedar como tal. Pero si no tienen ordenanza, se va a aplicar el artículo 43 del reglamento de la ley del sistema y cuando desafecten, el predio va a quedar a nombre del Estado, representado por la SBN. ¿Sí? Muy bien. Pero entonces luego ustedes, la municipalidad va a pedir una transferencia y se da la transferencia para la finalidad que necesite. ¿Sí? Muy bien. Es importante resaltar que la desafectación de bienes de dominio público, pasar al dominio privado, es una medida excepcional. No es la regla, es algo que se supone que no hay otra alternativa que ese camino. ¿Ya? Eso es. ¿Por qué? Porque cuando transforman un área de otros fines o parque en un área vendible, el primero en reclamar va a ser los vecinos. Entonces usted tiene que tener un expediente técnico suficientemente fuerte que pueda defender a un cuestionamiento de los vecinos, ¿no? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí, sí, eso es importante, es importante. Lo que quiero es, no les quiero decir, mañana organizo un expediente, no, sino que tengan en cuenta que existen estas alternativas que puede darse para gestionar el uso del suelo. Lo más común es que se cambien de uso, o sea, no pase al sector privado, sino que de parque pase a uso de comisaría, les mencionaba, a uso educativo, para otros servicios. Eso es lo más común, eso es lo más común, ¿sí? Muy bien. Es importante resaltar que en el tema del ámbito urbano también existe el caso de la competencia de COFOPRI en el tema de formalización de la propiedad urbana, ¿ya? Los terrenos que en el momento, los terrenos que cuenten con posesión informal, los terrenos que cuenten con posesión informal anterior al 31 de diciembre del 2004, ¿sí? Sea como asociación de vivienda, como asentamiento humano, lo que fuere, anterior al 31 de diciembre del 2004, es competencia de COFOPRI en materia de formalización y titulación urbana. ¿Sí? Ya. El trabajo de COFOPRI es de oficio, ¿no es cierto? Y avanza en la función a sus capacidades. Pero si hubiera alguna provincia donde no ha llegado COFOPRI, ahí las municipalidades están interviniendo, porque la competencia, recuerden, por ley, es de la municipalidad provincial, que transitoriamente, de manera extraordinaria, la tiene COFOPRI, por 5 años y termina en 2016. Pero en tanto no entren en las zonas, las municipalidades provinciales están interviniendo. Pero sea COFOPRI o sea la municipalidad provincial, ¿ya? El plazo, el corte, es 31 de diciembre del 2004. Existe una excepción, que es el caso de Ica, por el sismo que ocurrió el 2008, me parece, 2007, se ha extendido el plazo, solo para Ica y algunas provincias de Huancavelica y Arequipa, Ayacucho, me parece. Solo esas zonas tienen un plazo extendido en materia de formalización, pero todo lo demás no está habilitado. Muy bien. En el proceso de formalización que hace COFOPRI, en el proceso de formalización, cuando coge un asentamiento humano, al interior de ese asentamiento humano existe áreas de equipamiento, ¿no es cierto? Para educación, para salud, para comisaría, para bomberos, para bancos, hay parques, áreas libres, ¿correcto? Entonces, esas áreas de equipamiento son afectados en uso en favor de las entidades que administran el servicio. Se emite un título de afectación en uso. Pero hay entidades que tienen una escritura pública, porque llegaron probablemente antes que el asentamiento humano. Hay el Ministerio de Salud, tiene escritura pública de donación de las comunidades, qué sé yo.
Entonces, muchos de esos tienen títulos que exigen a COFOPRI que les emita un título, no una afectación, sino un título de propiedad, ¿sí? La ley no lo autoriza expresamente a COFOPRI emitir títulos, pero sí le podría hacer, ¿no es cierto? Porque si le puede dar un título a un particular, ¿por qué no le puede dar un título al Estado? Si tiene su escritura pública, ¿no es cierto? Y sobre todo si tenemos en cuenta que COFOPRI es un ente formalizador de un derecho que ya existe, ¿no es cierto? Pero el reglamento, como el reglamento de COFOPRI habla solo de afectación en uso, COFOPRI dice, no, yo no tengo la habilitación y solo te doy título de afectación en uso. Bueno, y el que queda es aceptar eso, a veces lo aceptan y a veces ni siquiera negocian, le llega al Ministerio de Salud o a la municipalidad un título de afectación en uso. ¿Sí? Muy bien. Una vez emitido el título de afectación en uso del parque en favor de la municipalidad o del centro educativo en favor del Ministerio de Educación, una vez emitido ese título de afectación en uso, la competencia para administrar en futuro el bien pasa al Estado representado por la SBN. Por esa razón, es que, ahí respondiendo a la pregunta de hace un momento, hay algunos parques que en registros públicos están inscritos a nombre de COFOPRI, ¿ya? Y algunos están inscritos a nombre del Estado representado por la SBN, pero en campo es un parque, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de estas áreas de equipamiento que están inmersas dentro de un proceso de formalización, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en esos casos de esas áreas de equipamiento urbano que están dentro del proceso de formalización, cuando se quiera hacer alguna acción posterior, hay que extinguir la afectación en uso y dar la otra, va a intervenir la SBN. ¿Por qué? Porque la titularidad registralmente ese bien está a nombre de la SBN. ¿Sí? Muy bien. Esa es la razón. Pero eso no impide para que una municipalidad pueda tomar medidas del caso para defender, por ejemplo, si el terreno en la lotización está definida como área de parque y alguien se mete al parque, por el título de afectación en uso que tiene la municipalidad, puede iniciar las acciones para recuperar ese parque. ¿Ya? Eso es importante. Ahí el título de afectación es la que define la responsabilidad para defenderla, mantenerla y administrarla ese bien. ¿Sí? Muy bien. Eso es importante. Entonces, si ustedes dan cuenta que hay áreas en la zona urbana, hay lotes que entran a competencia de administración de la municipalidad, de un proceso de habilitación urbana normal, ¿ya? Y ahí se va a independizar los parques, los otros fines a favor de la municipalidad. Y hay otro grupo que son áreas de equipamiento urbano dentro del proceso de formalización y titulación realizada por COFOPRI, ¿ve? Entonces, esos grupos se van a estar a nombre del Estado, representados por el SBN, pero la administración siempre va a estar a cargo de la entidad local correspondiente, ¿sí? Sí. Playa. Ya. Sí. A ver, estás hablando, a ver, solo quisiera centralizar el tema. Sí. Claro, lo que pasa es que seguramente que es una asociación de vivienda, una cooperativa, que alguna vez los socios compraron el lote futuro de urbanización, no había lote, ¿correcto? Entonces, como el habilitador se desentendió, entonces para sanear ustedes han hecho una prescripción adquisitiva de toda la parcela
Y ahí está incluido la vía, el parque, correcto. Ya, muy bien. Pero entonces ahí son ustedes, digamos, titulares de un terreno rústico, en zona de explotación urbana, pendiente de habilitación urbana, o sea, pendiente de desarrollar la lotización y la... Entonces, ahora, la segunda etapa es gestionar la habilitación urbana. Va a tener su resolución ya tienen la resolución. Si tienen la resolución que aprobó la recepción de obras, entonces ya no son dueños ustedes del parque. Claro, esa es la conclusión. Lo único que queda es que formalicen la transferencia de dominio o de la administración de esas áreas de equipamiento de parques y le entreguen a la municipalidad. ¿Sí? Eso es lo que queda pendiente. Muy bien. Muy bien. Entonces, hasta acá era, digamos, la exposición vinculada al tema de las competencias, del régimen general y el tema de competencias de gobierno nacional, gobiernos regionales y municipalidades. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver unos 10 minutitos nada más sobre el tema de playas. ¿Sí? ¿Por qué razones es importante abordar este tema? Primero, porque todos sabemos que en los últimos años se ha, digamos, tenido mucho interés en explotar, usar áreas de playa, por lo mismo que es atractivo, por lo mismo que es rentable en este bien, ¿no? Los espacios públicos que están al borde del litoral. Muy bien. Entonces, como toda cosa que ocurre que cuando se vuelve escaso, se vuelve más complicado, eso es lo ocurrido en las playas, ¿no es cierto? Antes entiendo que kilómetros de kilómetros estaban libres y nadie le hacía caso a la playa, ni siquiera para inspirarse. Pero ahora que hay menos, sí buscan playas. Entonces, ahí viene el problema. Y todos quieren ser dueños para usarlo como bien propio, y no es así. Entonces, lo que importa en esta sesión breve es que reconozcan cuál es el régimen, el marco legal del tema de playas. Ahí ustedes tienen el marco legal, el principal es la ley 26856, que regula el tema de playas, y tenemos más normas, pero que son ya el detalle. El reglamento de la ley de playas, el decreto supremo 050-2006, Economía y Finanzas, y hay otras normatividades que ustedes la tienen en la presentación. Ya, les hacemos llegar, entonces, me parece que no les han sacado copia para todos. Si algunos sí tienen, ok, ya. Pero bueno, sí le vamos a hacer llegar la presentación, sí está, me parece que de repente no, teníamos 100 copias, pero creo que son más de 100 ustedes, y le vamos a hacer la distribución correspondiente. A ver, el tema de playas, les decía que los primeros 50 metros contados desde el mar hacia afuera se denomina área de playa. Esa franja de los 50 metros primera siempre fue dominio público, de hace mucho tiempo, según los registros de normas administrativas, es desde 1924 más o menos, ¿ya? Esta primera franja de los 50 metros. La segunda franja, que es zona de dominio restringido, es una nueva figura que se implementa con la ley de playa, con la ley 26856, a partir del año 97, ¿ya? A partir del año 97. Y se proyecta 200 metros más paralelo a la línea de alta marea, en tanto la costa continúe como plana. Si no hay continuidad, obviamente ahí termina la playa. Los antecedentes legales, como les decía, la referencia a los primeros 50 metros como área de dominio público imposible transferirse a terceros, tenemos la ley 4940 del año 24. A partir de esa fecha, entonces se entiende que estos espacios no podían ser enajenados. En teoría, ningún título posterior a esta fecha debería haber tomado estas áreas, ¿no? Estas áreas de los 50 metros. El Código Civil del 36 ratifica esa situación y dice que los espacios públicos no pueden ser apropiados por terceros. La ley de aguas del año
69 también ratifica esa condición de dominio público de los 50 metros. O sea, también es una nueva norma. Y finalmente, la ley vigente que resalta esa condición y declara además que son bienes de dominio público. O sea, esos primeros 50 metros lo declara como bienes de dominio público. Por tanto, no cabe ni cercarlo, ni apropiarse, ni pretender usarlo como bien privado, los 50 metros de área de playa. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer sobre esas áreas de playa, sobre los primeros 50 metros? La ley faculta a DICAPI, a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra, faculta como administrador de esas áreas. ¿Ya? Al mismo tiempo, le autoriza poder generar derechos de uso, solo derechos de uso sobre esos espacios. O sea, sobre las áreas de playa, como son dominio público, lo único que pueden generar son derechos de uso. ¿Ya? Pero en tanto y en cuanto no obstaculice el libre tránsito, ¿ya?, de esos espacios. Esa es la limitación. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se encuentren personas, actividades económicas que están usando esos primeros 50 metros, o sea, pegados al mar, el responsable de defenderlo y pronunciarse es la Dirección General de Capitanías del Ministerio de Defensa. ¿Sí? La otra zona que está de la línea posterior, que es la zona de dominio restringido, los 200 metros posterior, está bajo administración de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Esta zona también está definida por ley como espacios para ser destinados al uso libre de la población. ¿Ya? No llega a decir la ley que es un bien de dominio público, pero sí define su uso, que debe ser del libre uso de la población. ¿Sí? La definición de la línea, esta línea para distinguir si es área de playa o zona de dominio restringido, esta línea es definida por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra, por DICAPI. ¿Ya? Esa línea es determinada por ellos. A partir de esa delimitación, corresponde entonces intervenir a la SBN respecto de la área posterior, que es la zona de dominio restringido. Sí. Ya, a ver, vamos ya precisando. Se supone que, bueno, la ley de playas dice que esta definición de área de playa o zona de dominio restringido es tal en tanto la costa continúe como plana. Entonces, si termina el agua y avanzo 10 metros y encuentro con un acantilado, una loma, ahí termina. O sea, ahí en el peor caso de la playa lo que tiene son 10 metros de playa, ¿no es cierto? Entonces, el evento físico va a romper la continuidad, ¿no es cierto? Va a romper la continuidad. La definición que da la ley de playas está pensada más para la zona de dominio restringido, pero no está pensada para el área de playa, pero igual la lógica es la misma. Si avanzo 10 metros y me encuentro con un cerro, la naturaleza es que no va, la playa no sube y continúa, ahí termina la playa. ¿Sí? Ya, ahora, entonces, volviendo al tema, la zona de dominio restringido entonces es posterior a los 50 metros y esta va a continuar en tanto no exista obstáculos. Y ahí tenemos los primeros elementos que pueden romper la continuidad de una playa. Uno de los elementos más frecuentes es el tema de las montañas, los acantilados. O sea, si avanza la playa, termina los 50 metros y a 1 metro más adelante empieza la roca, ahí termina. No hay más que 1 metro de zona de dominio restringido. ¿Sí? También son obstáculos que rompen la continuidad las carreteras. ¿Ya?
en este caso, una carretera oficial, se supone, es la que también rompe la continuidad de una playa. Ahora, pero ustedes dirán, ¿qué pasa si encuentro una carretera carrozable? ¿Rompe o no la continuidad? Ahí sí, ya tienen que preguntar a la autoridad competente. Entonces, seguramente en las vías locales, la municipalidad distrital la que tiene que pronunciar si es una vía oficial o no. ¿No es cierto? Si la vía es un poco más amplia, de mayor dimensión, habrá que preguntar a la Dirección de Transporte del Gobierno Regional, porque ellos también administran las vías regionales. Y si es una panamericana que ha hecho un desvío, entonces habrá que preguntar al Ministerio de Transportes si esa vía por la cual está proyectándose el uso libre es una vía oficial. Pero tiene que existir alguien que se pronuncie sobre la vía oficial o no, porque si no, pueden pues muy fácil alguien abrir una vía y decir, ah ya, a partir de ahí es zona de dominio restringido. También es importante, sí, alguien iba a hacer una pregunta. Ya. Si tenemos, se entiende, ahí vuelvo a decir, si existe algún cerco, alguna apropiación del área de los 50 metros, el que tiene que intervenir es la Dirección General de Capitaneas, DICAPI. Si está más allá, corresponde al SBN intervenir, ¿no? Pero ese es en la acción de recuperación de los espacios ya, que corresponde. Luego de mi exposición hay una exposición que tiene que ver con la defensa y recuperación de la propiedad estatal. Ahí van a ver los detalles, ¿ya? Porque en el caso de los bienes estos de playas, hay un decreto supremo, que es el decreto supremo 010-2008, vivienda, que dice que la administración y defensa de estas debe ser de manera conjunta entre DICAPI y la SBN, de manera conjunta. Pero la última ley, 30.230, dice que el primer actor en defender es la entidad responsable del bien. Entonces quiere decir que los 50 metros corresponde a DICAPI. Pero si no actúa DICAPI, tendría que entrar la SBN. Esos detalles se van a conversar en la siguiente exposición, ¿ya? Entonces lo que estamos acá es definiendo el ámbito jurídico de la zona de dominio restringido. Les decía que donde hay un acantilado, una loma, se corta la continuidad y termina la playa. También cuando hay infraestructura, como el caso de una carretera. Pero, y esto es más frecuente, los problemas que se presentan, cuando alguien se considera dueño de esos espacios y se presenta ante la autoridad municipal o la SBN o DICAPI mostrando un título de propiedad. La ley de municipalidad, la ley de playas establece y su reglamento precisa que no comprenden la zona de dominio restringido la propiedad privada legalmente adquirida antes de la dación de la ley, que se dio en el año 97. Entonces, todos los títulos que han sido obtenidos antes de la dación de esta ley en favor de privados no forman parte del dominio estatal, ¿no es cierto? Son áreas. Pero, ¿qué nivel de título? ¿Un papelito? ¿Un contrato privado donde firman las partes? No dice la ley. Lo único que dice es legalmente adquirido. Se entiende que tiene que tener todos los mecanismos para ser cierto. En lo posible, y eso debería ser lo único que debe respetar, son instrumentos públicos, ¿no es cierto? Porque ahí te dan la certeza de que es una propiedad privada adquirida antes de la dación de la ley. Porque minutas la podemos hacer hoy y le ponemos fecha pasada. Eso ocurre con frecuencia, lo hacen. Entonces, para no burlar la ley, entonces tendría que ser instrumento público. Legalmente adquirido. Se entiende que el derecho que ha adquirido, el derecho del adquiriente, debe ser de aquel quien tenía facultades para entregarlo. No podría alguien, José Mas, haber transitado por el kilómetro 50 del sur en una playa y hacer una venta a un tercero cuando José Mas no tenía, como dice, vela en ese entierro, o sea, no tenía nada. ¿Cómo lo puedo vender de algo que no tenía? La lógica simple. Por eso digo, el derecho es simplemente una cosa de sentido común. Y hay un principio en el derecho, todos los abogados me van a entender acá, que es nadie puede dar
más de lo que tiene. O sea, yo no puedo generar algo que no tengo, entonces no puedo vender algo que no tengo propiedad. Entonces, se entiende que al analizar esa documentación hay que analizar si tenía o no derecho para vender, ¿no es cierto? Y solo así podemos estar en la certeza de que el título ha sido legalmente adquirido, porque la ley dice, incide, de que tiene que ser un título legalmente adquirido. ¿Sí? Muy bien. La zona de dominio restringido está administrada por la SBN. La SBN es la que puede realizar la inscripción en primera de dominio en registros públicos, puede generar los derechos correspondientes a terceros, puede darlo en uso, un usufructo, se puede también disponer, pero hay que hacer un procedimiento de desafectación. No es sencillo hacer una desafectación, ¿ya? Lo más probable es que se dé solo derechos de uso para administrar esos bienes. Las causales para desafectar, en el supuesto de que se sustentara una desafectación, está en el artículo 18 del Decreto Supremo 050-2006 Economía y Finanzas. Ahí está de manera puntual. Lo que quiero sí incidir es en esta parte. Todos hemos visto que en las grandes zonas de playa existe ya actividades económicas, existe vivienda, existe comercio, existe alguna actividad. La ley de playas desde el año 97, 1997, y su reglamento desde el año 2006 establece que ninguna autoridad puede otorgar permisos para locales comerciales, para restaurantes o para edificación. O sea, ninguna municipalidad debería otorgar si el interesado no acredita ser propietario o tener un derecho de uso, disfrute o superficie sobre esas áreas. No debería ocurrir, porque la ley expresamente establece que los funcionarios de las municipalidades y otras entidades deben exigir, o sea, dentro de su procedimiento de autorización, de licencia, de permiso, deben exigir bajo responsabilidad que el interesado acredite titularidad del derecho sobre el cual pretende ejercer su actividad. Si está en zona de los 50 metros, debe tener el título de uso otorgado por DICAPI. Si está en la zona de dominio restringido, debe ser otorgado por la SBN. Eso es una norma vigente. Entonces, lo único que hay que hacer es cumplir con esa norma establecida. ¿Sí? Y para finalizar, solo recordarles que también la ley establece que dentro... Recordarles que la ley de playas establece que cada 1000 metros, ¿ya? Cada 1000 metros los privados deben dejar accesos a la zona de playa y dominio restringido correspondiente. El cumplir con la ley, el hacer respetar que los particulares dejen estos espacios para acceder a la playa, al dominio restringido, la autoridad competente de hacer respetar esto es la municipalidad. Por un tema de orden urbano, y la misma ley y el reglamento de la ley de playas así lo establece. Muy bien, y como final debo decirles que el tema de la administración, defensa y mantenimiento de este espacio público de la playa intervienen varios actores. En la primera franja interviene DICAPI a través del DICAPI, que depende del Ministerio de Defensa. Y en la segunda franja, dominio restringido, interviene la SBN otorgando el derecho de uso, superficie o arrendamiento, lo que fuere, y la municipalidad con el tema de control urbano. Esos son los actores principales en la defensa y mantenimiento de estos espacios. Si hay alguna dificultad, ¿no es cierto?, mal uso o invasión de estas áreas, es porque algo está fallando en todos estos actores. No es de uno nada más, son de todos los que intervienen en esta área. Entonces, reitero, la defensa, el buen uso de estos espacios va a depender mucho de los niveles de coordinación y acción efectiva de todas las entidades que están involucradas
respecto a este tema de playas. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos más tarde conmigo. A continuación hay una exposición que tiene el doctor Carlos Rodríguez, el procurador de la Superintendencia de Bienes Estatales, que van a ver el tema de la defensa y recuperación de la propiedad estatal. Muchísimas gracias.